Amós capítulo 3 y Amós 3 verso 1. Esto lo revisamos un poquito el viernes, pero le vamos a dar un poco de profundidad. Amós 3 verso 1. Cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie, por favor, para tener reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Y Amós capítulo 3, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de la justicia. La justicia. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 de Amós 3. Amén, hermanos. Muy bien, la palabra del Señor dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a ministrar en esta mañana. Oramos, Señor, que la palabra sea edificante, fortalecedora, que ministre nuestras vidas, que uses al predicador como instrumento de tu poder. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. El profeta Amós se considera como el profeta social del Antiguo Testamento. La razón por la cual es considerado el profeta social es porque hace una exposición a la injusticia que estaba aconteciendo en la sociedad samaritana, en la sociedad de Samaria, en el año 700, más o menos 760, 770 antes de Cristo. Lo que estaba pasando es, hermano, que la comunidad, toda Samaria, estaba teniendo un énfasis en la gran prosperidad que Dios les estaba permitiendo tener. Estaban prosperando en varias situaciones, más que todo en la parte material. Pero la paradoja, o digamos el conflicto del libro, se desarrolla en el hecho que, a pesar que tienen una gran prosperidad material, no tienen prosperidad espiritual. Y esto es un énfasis que yo quiero hacer en esta mañana, porque hay personas que cuando hablan de prosperidad hablan solo de dinero, pero la prosperidad siempre, y lo he enseñado de esa manera por muchos años, tiene que ver con tres ámbitos. La prosperidad debe de ser material, debe de ser espiritual, porque si no prospero espiritualmente, soy incapaz de administrar las bendiciones materiales de Dios. Pero también la prosperidad tiene que ver con, oiga bien, con el hecho de tener salud. Toda persona que tenga prosperidad en los tres ámbitos: salud para disfrutar la vida que Dios nos ha dado, economía para poder tener la bendición de compartir lo que ganamos, y la bendición de tener, hermanos míos, conocimiento espiritual, entonces podemos decir que tenemos una prosperidad integral. Ahora, el problema de la sociedad samaritana es que tenían muchas cosas materiales, pero carecían de lo espiritual. Y esto, hermano, es un detalle importante, porque habrán personas en esta mañana que están diciendo: ¿y por qué el pastor predica acerca de la justicia en esta época? Bueno, porque se está avecinando una época, una temporada difícil económicamente hablando. O sea, el mundo tiene una crisis, una guerra que se estaba desarrollando en Ucrania. Estamos viendo el incremento de las harinas, el incremento de la economía. Hay muchas cosas que ya se avecinan. Los estudiosos, cosa que yo no tampoco lo creo, porque realmente siempre me reservo la duda. Cuando escucho a los economistas, muchas veces aciertan, es como el pronóstico del tiempo, ¿verdad? O sea, a veces aciertan, a veces no aciertan, ¿verdad? Entonces, dicen los economistas que la economía en Estados Unidos va a entrar en una recesión. Recesión es el hecho de que la economía ya no prospera, ya no camina, sino que retrocede. Entonces, las remesas en estos meses del año son menores, ¿verdad?, que lo que el año pasado se estuvo recibiendo. Claro, el año pasado todavía estábamos saliendo de la pandemia y mucha gente mandaba plata de Estados Unidos, y por eso es que remesas subieron. Pero estaba yo en Usulután esta semana y me decían: fíjate que ha comprado este terreno los señores, estos señores de dinero, ¿verdad?
van a construir una Plaza Mundo, ¿verdad? Imagínense en Usulután, van a construir otros 2 centros comerciales en la salida. Entonces, yo digo, sí, hay problema económico, sí, pero hay gente que le saca, ¿verdad?, provecho al problema económico, ¿verdad? Porque habrán personas que lo saben hacer, pero la gran mayoría no lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que el consejo de Dios para esta época de problemas financieros? Para esta época de problemas en donde vamos a tener que sobrevivir con una economía diferente. La justicia. Cuando yo estudiaba en la universidad, uno de los profesores dijo, ¿qué es justicia? Y la justicia es dar a cada quien lo que merece. Entonces, ese es el problema del hombre. Porque si usted se da cuenta, hermano, toda la injusticia comienza cuando no somos capaces de reconocer, del dar, de poder dar a la gente lo que merece. Y hay injusticia en el sector político, hay injusticia en el sector religioso, hay injusticia en diferentes áreas, ¿verdad? Con todas estas familias que han quedado afectadas por la cuestión del régimen de excepción, cosa que pues estamos, gracias a Dios, viendo una diferencia, pero ¿por qué el gobierno está preocupado de trabajar con los niños? Porque saben que muchas personas que han sido capturadas van a dejar solos a sus hijos. Y va a haber otra crisis social, ¿verdad?, que vamos a estarla cosechando quién sabe cuántos años adelante. Todas estas familias que se sostenían de la extorsión, o sea, hay problemas en nuestra sociedad. Hay que ser justos. El cristiano es el referente de Dios y la luz de Dios. Y por lo menos en la vida de nosotros debe de haber justicia. No cabe en mi mente que en esta mañana hayamos personas aquí que practiquemos la injusticia todos los días. Y ahora, usted me va a decir a mí, pastor, explíqueme ese concepto. Pues yo se lo explico. En el capítulo 3 de Amós, Amós va a hablar de Dios y va a hablar acerca de una figura. Va a presentar a Dios como león rugiente. Parece diferente, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí es diferente, porque aquí de lo que está hablando es del rugido del león. Solo del rugido del león. Y presenta a Dios como enojado, airado, preguntándole al profeta 7 diferentes preguntas. Voy a explicar las 7 preguntas y les voy a decir por qué Dios está molesto. ¿Por qué Dios está molesto? Primera pregunta que vamos a hacer, ¿por qué Dios está molesto? Bueno, las voy a explicar primero y quiero que vaya notando acerca del rugido del león. Cuando Dios defiende a su pueblo, puede ser un león para defender a su pueblo, pero también puede ser un león para disciplinar a su pueblo. Y todas estas escenas son de advertencia, porque hay personas que no entienden que Dios les está hablando. Y les voy a decir algo con toda honestidad: Samaria no escuchó las advertencias de Amós. Y 30 años después de esta profecía, hermano, Samaria cayó en una crisis, en una situación terrible. Los asirios llegaron a Samaria, destruyeron Samaria, mezclaron la raza. Fue una cosa terrible. ¿Por qué? Porque las advertencias no fueron escuchadas. Ahora, les voy a decir cuáles son los 3 mensajes proféticos de Amós. Tenemos el primer mensaje profético en el capítulo 3. Comienza con la palabra oíd, versículo 1. Diga conmigo, oíd. Ahí inicia el sermón profético. Ahora, termina en el mismo capítulo 3, versículo 11, con las consecuencias. Vea conmigo el verso 11. Por tanto, ahí está el final del primer mensaje profético. Segundo mensaje profético está en el capítulo 4, verso 1. Mire cómo dice, oíd nuevamente. Nuevamente es oíd. Ahora, en el verso 12 del capítulo 4 dice, por tanto. Ahí está el final del segundo sermón profético de Amós. Veamos el tercer sermón profético de Amós. Capítulo 5, verso 1. Diga conmigo, oíd otra vez. Diga conmigo, por tanto. Ahí está capítulo 5, verso 16. Por lo tanto, Amós va a dar 3 sermones proféticos. Nosotros solo vamos a ver el primer sermón profético. El sermón profético número 1 se llama advertencia. Diga conmigo, advertencias. Segunda razón del primer mensaje profético: toda causa, toda consecuencia tiene una causa. O sea, nada viene a la vida del hombre sin un origen. Si nos pasa algo es porque algo hemos movido.
Si nos sucede algo es porque algo hemos hecho. Y es imposible que venga a nuestra vida situaciones si no ha provocado a alguien algo. Entonces, vea lo que dice Dios. Dios está airado por una razón. Porque Dios puede ver que en este momento mucha gente es deshonesta, mucha gente es injusta. Hay personas que ahorita se están aprovechando. Abogados, por ejemplo, que están viendo los casos del régimen de excepción, cobran $4,000, $5,000 y no están sacando a la gente muchas veces. Y probablemente van a salir muy pocos, porque los que no han tenido relación con estructuras criminales van a salir, pero los que han tenido alguna relación y han sido, va a ser bien difícil. Solo Dios los puede sacar. ¿Me entiende? Entonces, ¿pero qué es lo que hace el abogado? $5,000, sí, pero un momento, Señor, un momento. ¿Sabes cuál es el problema? Si vos sos cristiano, en cualquier ámbito de la vida, si aquí hay jornaleros, agricultores, vendedores del mercado, aquí hay personas que venden en el mercado todos los días, hay personas que tienen puesto en el mercado, no tiene que haber deshonestidad. Si aquel vecino vende las cosas y encima de eso, ¿verdad?, lo vende arruinado o lo vende más caro, que sea él. Pero yo, si soy cristiano, yo tengo que cuidar el dinero que Dios me pone en las manos, ¿verdad? Y yo no puedo ser deshonesto. A mí no me interesa que aquella persona haya hecho dinero, sea próspero. Ese es problema de él. Dios va a poner sus ojos sobre a quienes conoce. ¿Y quiénes son los que conoce Dios? Sus hijos, ustedes, yo, todos los que el día de mañana vamos a salir a ganarnos el día a día. Por favor, hermano, no seamos deshonestos, porque Dios quiere ver que su pueblo en tiempos de crisis sea bondadoso, misericordioso y que no seamos injustos. Por esa razón, en la primera parte del sermón profético dice: a mí no me interesa lo que hacen las demás naciones. Si aquellos están comprando, están explotando, están siendo injustos, que lo hagan ellos. Pero ustedes, cristianos, ustedes que son el pueblo de Dios, ustedes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Aquí hay una palabrita que yo quiero que usted descubra. Mire versículo número 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: primero, les recuerda de dónde vienen, porque ellos eran esclavos. Amén. Y Dios los había prosperado dándole tierra. Yo quiero que te acordes de dónde venís. Ninguno aquí puede decir: es que fíjese que yo he sido de las familias más ricas del Salvador. No, no es así. Usted fue una persona de orígenes humildes, de condiciones humildes, que sacó su carrera, que puso su negocio y Dios lo ha bendecido tal vez. Pero no quiero que se te olvide que tú eras un esclavo y que Dios Todopoderoso te ha liberado, y si te ha prosperado es para bendecir y no para oprimir. Usted como cristiano no puede estar vendiendo cosas más caras de los demás, aunque gane un poquito, pero ayúdele a la gente, porque a Dios no le interesa que aquel esté haciendo pisto. El problema es cómo el cristiano está haciendo dinero. Si usted puede hacer un buen negocio, si usted puede hacer una buena venta, hágala y ayude. Pero no suba los precios. Sea humilde y recuerde que es mejor ganar lo justo con honradez que mucho dinero estafando a las personas. Por lo tanto, Dios te recuerda que eres sido un esclavo y que Dios te ha bendecido y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Parecería que es un mensaje hacia los que tenemos o tenemos un poco, pero va a ver que no es así, porque a Amós no se le escapa a nadie, ni a Dios tampoco. Entonces el verso 2 tiene una palabra preciosa. Diga conmigo: conocer. La palabra en hebreo es yadá, quiere decir que te conozco íntimamente. Conocer se ocupa cuando en el libro de Génesis dice que Adán conoció a su mujer Eva.
quiere decir en unos textos tener relaciones íntimas. Quiere decir que te conozco, sé quién eres, te conozco por nombre, por apellido, sé quién eres, sé quién y cuál es tu historia. Yo sé quién eres tú. Las otras naciones no me importan. Lo que me importa es lo que mi pueblo hace. Y dice Dios que los pueblos de Dios no puede ser deshonesto, porque de todas las naciones solo a nosotros nos ha conocido, a su pueblo, a los hijos de Dios. Por lo tanto, Él va a poner más atención a la gente cristiana que a la gente no cristiana. Mira lo que dice el verso 2. Vea conmigo. A vosotros solamente Yadá. Palabra Yadá, conocer íntimamente. Ahora mire bien lo que dice. De todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras. ¿Cuáles son esas maldades? ¿Cuáles son esas maldades? Vaya, aquí es donde yo comienzo. Vamos a ver primero la posición de los ricos. Y después se va a dar cuenta de algunos detalles. Entonces, ¿por qué está molesto el Señor? Porque hay personas que han hecho dinero con deshonestidad y han acumulado esa plata, se han comprado cosas de lujo, violando, abusando de personas. Dios le dice a las peores naciones, a los ladrones más grandes, a los filisteos y los egipcios, que son gente que han robado toda la vida. Pero ¿sabes qué es lo detestable para Dios? Que le dice a los filisteos y le dice a los egipcios: vengan a ver a los samaritanos, vengan a ver lo que están haciendo. Mira, qué feo, ¿verdad? Que Dios llame a un extorsionista, a uno de estos señores que están presos, y venga a decir: mira cómo es mi pueblo mira cómo es mi pueblo de deshonesto. Los que están llamados a ser honestos, los que están llamados a ser justos, mira lo que andan haciendo, vengan, los invito. Dios manda una invitación por medio del profeta y les dice a las naciones paganas: vengan a ver lo que están haciendo los cristianitos. Mire cómo andan vendiendo cosas robadas. Mire cómo andan contrabandeando. Mire cómo andan quedándose con el dinero. Mire, hermano, es increíble, pero es cierto. Nosotros vemos las casas. A mí me impresionó cuando yo vi esa casa que tenía el señor Saca cuando iba subiendo uno al volcán. Y es una casa inmensa, una mansión. Pero la pregunta de Dios no es qué casa más grande y qué casa más bella, hasta con piscina. La pregunta de Dios es: ¿cómo hiciste para construirla? Pues ellos tomaron dinero que no era de ellos y construyeron cosas grandes. Pero ¿sabe cuál es el punto? A Dios no le importa que usted maneje un buen carro. A Dios no le importa que usted tenga una buena casa. Lo que le importa a Dios es que todo lo que usted adquiera, lo adquiera por la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso. Porque Dios es el que bendice a los cristianos. No podemos ser deshonestos en un tiempo de crisis. Qué bonita esa casa. No, la pregunta es cómo se vendió droga para construirla. Y si se vendió droga para construirla, entonces esa casa no vale nada, ni la quiero. Claro que nosotros en el negocio podemos comprarla, pero ¿qué es lo que yo quiero decirle? Yo no quiero nada que sea proveniente de la deshonestidad. Porque Dios ha puesto sus ojos sobre su pueblo, sobre mi vida. Y lo que Él ve es si nosotros hemos sido honestos. Cuando dice a los filisteos y cuando dice a las naciones de Egipto: vengan a ver a mi pueblo samaritano, quiero que vean cómo se han ganado las casas y cómo han construido los palacios. Hay una gran vergüenza de parte de Dios, porque el pueblo de Dios, que debería haber sido justo, fue injusto. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 9. Estas son los vandolismos, estas son las maldades que el pueblo ha cometido. Cualquiera diría, ponga atención, que iba a sacar el adulterio, que iba a sacar la parte sexual, que iba a sacar Dios que son gente pecadora. No. Lo que Dios ve es cómo manejas tu plata. Porque el que es santo debe aprender a ser santo hasta con lo que anda en la bolsa.
Nosotros la santidad la hemos reducido a estar en la iglesia metido, a que aquí usted no ve nada, usted es santo y aquí no se mete con nadie. Mira, a mí no me hables de esa santidad. A mí decime si le robas a las personas. A mí decime si le robas a tu jefe. A mí decime si llegas temprano y te vas tarde, porque desde ahí vamos a hablar si sos santo. Es que ese es el enfoque que muchos no ven. La santidad no se mide por cuántos cultos yo vengo. La santidad se mide por qué tan yo represento a Dios en mi vida. Y si la gente puede decir, mira, este es cristiano, mira. Mire lo que Dios le dice a esta gente. Vengan naciones paganas, extorsionistas. Mire, versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su ¿qué? En su medio. ¿Sabe? Le dice a los más ladrones, les dice, vengan a ver cómo están los cristianos, cómo se están portando. Y mira lo que andan haciendo, las opresiones y violencias que ellos hacen. Pero ¿sabes cuál es el punto? Ellos vivían en grandes palacios, pero los palacios los habían adquirido con violencia y opresión. Entonces, la palabra que va a usar Dios en el verso 10 es tremenda. Porque mira el verso 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Entonces, estaba enojado Dios porque vivían en grandes casas que las habían construido con opresión, con deshonestidad, y habían robado a la gente para poder tener esas casas. Estos son los ricos. Estos son los ricos. Dios no ve el tamaño de la casa. Dios no ve el tamaño de tu cuenta. Dios ve el tamaño de lo que tienes sembrado en los cielos. Dios ve el tamaño de la rectitud de tu vida. Y esa palabra, la palabra que aparece en el verso 10 es interesante porque dice, no saben hacer lo recto. La palabra en el texto hebreo, nakaj, quiere decir honesto. No saben ser honestos. No saben ser honestos. No saben hacer rectitud. No saben hacer justicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos aquí? A todo judío, esto se llama piedad mínima. Y se la voy a leer para que usted escuche en qué nosotros demostramos nuestra santidad. Nuestra santidad no la demostramos cantando alabaré. Nuestra santidad la demostramos siendo justos. Pero escuche todas las áreas que el profeta saca. Solo óigalo, ponga atención. Esto lo saqué de Ezequiel, no lo busque, para nada lo busque, solo escúchelo. Póngame mucha atención a mí. Ezequiel 18 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Ahora escuche, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los ¿qué? Los montes. ¿Por qué? Por idolatría. 2, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno. Mire qué bonito. Pone la parte de la idolatría con la parte, óigame bien, sexual y la parte del dinero. Que no venga usted a oprimir a la gente pobre. Cuando usted le pregunta, ¿usted es santo? Usted dice, es que yo voy a la iglesia 5 veces a la semana. Mire, aquí hay gente que pasa 4 o 5 veces a la semana. Pero Dios no se fija en eso. Él se fija cómo tratas a tu sirvienta. Él se fija que hay personas tan deshonestas que cuando le llegan a hacer la limpieza de la casa, solamente les dan $4. ¿Cómo venís a cantar a la iglesia, alabaré? ¿Cómo venís a cantar a la iglesia, a exaltar el nombre de Dios? Si aquí hay hombres que ni a la esposa le dan dinero. Aquí no vengas a hablar de tu santidad hipócrita. Aquí vengamos a hablar cómo tenés vestida a tu mujer, cómo tenés vestidos tus hijos. Si tenés cuotas alimenticias, si las pagás, si sos capaz de ponerle las cuotas a tus hijos que tenés fuera del matrimonio. Mira,
La santidad la vemos muchas veces de una forma farisaica. La medimos por cuántas alabanzas conoces, por cuántas veces venís a la iglesia. Eso para Dios no es lo correcto. Lo que Dios quiere ver es cómo tratás a la gente humilde. Porque en la medida que amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Porque en la medida que amas a tu padre, vas a ser justo con la gente de enfrente. Pero seamos sinceros. ¿Tenemos deshonestidades sexuales? Muchas. ¿Tenemos, hermano, idolatría? Sí. ¿Y tratamos mal a la gente? Sí. ¿Cómo Dios va a estar gozoso, contento con nosotros? Y usted dice, es que Dios me ha dado pisto porque yo soy bueno, me he portado bien. Mira, puede ser que Dios por su misericordia te esté dando dinero, pero no porque te lo mereces, porque nadie merece nada, sino que porque Dios es grande en misericordia. Por eso tenés lo que tenés. El propósito de Dios para sus hijos es que entendamos, hermano, que no podemos ser de verdad gente santa a los ojos de Dios, gente apartada a los ojos de Dios, porque Él de todas las naciones solo a nosotros nos ha conocido. Y aquí no hay situaciones que hay personas aquí que le dicen a la señora que les ayuda en la casa: mire, niña Lupita, le dice, mire, venga a hacerme la limpieza, recoja esto, recoja lo otro. Y después el mono tirano que tienen de 4 o 6 años, ¿verdad? Ay, Lupita, tráigame la gina. Eso no puede existir. Porque si somos gente recta ante los ojos de Dios, vamos a tratar a las personas con humildad, con solvencia. Pero aquí habemos patronos que no les pagamos horas extras a nuestros empleados, que no les pagamos FP, no les pagamos seguro social, y vos sos cristiano. ¿Ah? Te voy a decir una cosa, hermano Mario, cálmese. Le voy a decir una cosa, lo digo con solvencia. Cuando a mí me entregaron esta iglesia, había una persona que se le debía una vez, se les pagó su indemnización. Cuando se han ido personas de trabajar de la iglesia, se les ha pagado su indemnización. Se pagan planillas, se paga seguro, se pagan mínimo $800 al mes. Cuando yo administré el colegio de Usulután, me tocó indemnizar a 18 personas, hermanos. ¿Se imagina usted la cantidad de gente? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque habemos personas que no pensamos en eso. Y cuando tenemos un empleado, vení, trabaja aquí de la mañana hasta la noche, pero no hay seguridad social, no hay previsión social. ¿Y cómo podemos hablar de honestidad? Si Dios se fija, a Dios no le interesa que usted haga plata, a Dios lo que Él quiere es que usted tenga pisto, que usted prospere. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás logrando? Y la injusticia no comienza con los millonarios, comienza con nosotros, los pobres. Que entre nosotros mismos, sabiendo que somos gente que no tiene grandes cantidades de dinero, nos maltratamos los unos con los otros. Y en la misma casa hay deshonestidad. Porque el hombre tiene que estar llevando dinero a otra familia. Porque el hombre está viviendo con 2 mujeres. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos santos? Si eso nadie se fija. Lo que les das a tus hijos, lo que le das a tu esposa para que coma. Eso nunca te ha fijado, ¿verdad? Entonces Dios es tan grande que Él ve cómo nosotros hacemos eso. Y dice, no es posible. Vengan ustedes, los más ladrones de los ladrones, Egipto y los filisteos, vengan a ver mi pueblo samaritano. Mi pueblo que tiene la ley de Jehová, que tiene la palabra de Dios, es deshonesto. Mi pueblo es deshonesto. Entonces aquí viene una reflexión. Dios está airado y va a rugir, y ruge terriblemente. ¿Por qué? Porque ellos han cometido varias faltas. Primero, ven de menos a los pobres. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué quiere decir? Que veían de menos a las personas. A la gente pobre le pagaban miserias.
venía a trabajar. Fíjese que aquí siempre me dice, me dice, a veces ellos mismos, el hermano Teo me dice, mire pastor, es necesario que se lleven esta basura para allá. ¿Y cómo hacemos? Vamos a esperar que pase un bolito y le vamos a dar un dinero para que la mueva, dice. Entonces, eso es lo que hace, esperan que pase un bolo y mira, te querés ganar. Claro, le damos 5 pesos para que compre 2 botellas. Entonces, hasta en eso somos prósperos aquí, ¿verdad? Entonces, pero vamos a lo que vamos. Hay varias situaciones de deshonestidad. No solamente no pagarle lo justo al que trabaja con nosotros. Prestar dinero y no pagar es deshonestidad, señores. Y si usted es una persona morosa, no ande pidiendo prestado si no paga, hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que está demandando el Señor aquí. Vamos, alquilamos una casa, firmamos las letras de cambio y cuando es día de pago, niña Sonia, espéreme 2 días, 5 días, los 5 días hicieron 20 y ya viviste un mes sin pagar. ¿Y sabe qué? Cuando por fin usted logra sacar a esa gente de ahí, ahí dejan los calendarios del Taber, ahí dejan las Biblias porque son evangélicos que no pagan. ¿Ah? Yo cuando andaba haciendo embargos, a mí me daba tristeza, me daba pena, hermano, porque yo a veces hasta hermanos me encontraba, yo no era pastor, y se me quedaban viendo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos daban el listado de Avalcar, de las tarjetas Avalcar, y nos ponía $6,000, $7,000, claro, vaya a ver usted el fantoche ese, pues, su carro nuevo, camisas de marca, pero para pagar no tenía, era un gran sinvergüenza. Prestar dinero no es pecado, no es malo tampoco, pero hay que ser misericordioso. Aquí hay muchas personas que pueden prestarle a un hermano, te voy a prestar, y paga a la gente. Y uno se siente contento cuando la gente paga, porque uno le vuelve a prestar a esa persona. Pero ¿qué es lo que prohíbe la Biblia? Ser deshonesto y no pagar las deudas. Y también prohíbe que nos aprovechemos de la pobreza, porque mucha gente también se aprovecha. Entonces hay personas que ya el hecho de venir, mire, me va a pagar tanto de intereses, muy alto. Pero si es honesto, si usted les ayuda, dice, mire, démosle pues, vamos a pagar. Yo conozco muchas personas que hacen el esfuerzo de poder ayudarle a la gente y se sienten contentos, porque prestar dinero, hermano, es bendición cuando la gente administra bien lo que le prestan. Pero cuando hay una persona pícara que ya sabe cómo andar viendo para no pagar, eso es feo. A un amigo de nosotros, al pastor de Jiquilisco, al pastor Wilmer Sarabia, es increíble, ayer me contó su testimonio, me dice, pastor, me acaba de prestar la caja de crédito de Soyapango. ¿Cuánto te prestó? $100,000. $100,000 les prestaron, hermano. Y le voy a decir algo, y van a pagar una cuota de $1,400. Y llegó la gente de la caja de crédito a ver cómo ganaban, cómo solventaban las cosas. Y se dieron cuenta que eran trabajadores que vendían esto, vendían lo otro, y así iban a pagar el terreno para construir el templo. Pero qué bonito, qué confianza, qué bendición, cómo Dios lo ha bendecido. La pregunta es, cuando vos vas a prestar dinero, ¿con gozo te ponen en la mano la plata o dicen, ay, está a saber si me va a pagar? Parece increíble, hermano, pero Amós lo condena. Ahora mire lo que dice, vuelvo a repetir, solo para ir finalizando. Mire el versículo 8. Perdón, 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Una deshonestidad en la misma casa, porque el papá con el hijo se meten con la misma muchacha que trabaja en la casa. Pero ¿qué es lo que está atribuyendo a Amós? Amós no solamente está condenando que papá e hijo se acuesten con la misma mujer, sino que a veces en la misma casa, en la misma familia, hay deshonestidades. Porque seamos honestos, hay personas aquí que se prestan entre ellos mismos en la casa, ¿verdad? Y incluso entre esposos se prestan a veces el dinero.
Muchas veces en la misma casa, ¿verdad? Se roban el pisto, porque hay un hijo que le saca al papá, que le saca a la mamá. O sea, la misma casa es deshonesta. En la misma familia es deshonestidad. En la casa hay deshonestidad. En el negocio hay deshonestidad. Entonces, toda la sociedad se hace deshonesta. Y Dios condena eso y lo reprime. No solamente que maltratemos a las personas que trabajan con nosotros, sino que no seamos justos en nuestra propia familia. Mire, esto es terrible, pero es cierto. Muchas personas aquí, cuando van y le dice la esposa, mira, yo quiero comer pollo, yo quiero comer carne. Pero la pregunta es, ¿cuánto deja usted ahí? ¿Cuánto usted le pone a su esposa semanalmente? Y usted quiere comer pollo y quiere comer carne. ¿Y cómo va a comer pollo y carne con 10 pesos a la semana? Y usted se lo gasta en andar tomando. Y usted se lo gasta con su chero. Y usted se lo gasta con las personas. Entonces, no solamente eso condena a Amós, sino que condena otra cosa más. Y mírelo para que podamos finalizar. Ahí mismo en Amós, capítulo 3, versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué es lo que hacían? Les iban y despojaban a la gente más humilde, a la más pobre, que no pagaban no porque eran deshonestos, sino que no pagaban porque no tenían comida, no tenían dinero, y ellos se aprovechaban. Pero lo que más Dios ve es que sobornaban a las personas, y con el dinero del soborno se compraban cosas de lujo. Y esto, hermano, es algo que yo quiero decir con toda honestidad. O sea, nosotros no podemos decir que somos prósperos si andamos pidiéndole a la gente dinero, si andamos haciendo, hey, mira, préstame tanto, te voy a pagar después, y es mentira. Compramos cosas robadas, compramos equipo robado, comida robada. Hermano, a veces se compran celulares baratos y uno se siente contento y dice, ay, compré algo barato, pero no sabes que eso es robado. Entonces la pregunta de Dios es, ¿cómo Dios va a prosperar a un pueblo que está siendo deshonesto? Y yo hago reflexión en esta mañana con lo siguiente. Escuche, mire, lo que está denunciando Amós ahorita es muchas cosas. Número uno, ¿va? O sea, vamos a ir tocando temas rapidito. Usted no puede andar estafando personas. Usted no puede andar estafando personas si es cristiano. Usted no puede comprar cosas de lujo con dinero que ha estafado a los demás. Porque hay mucha gente que le encanta, fíjese que servirme de fiador. Y claro, van a pedir pisto, no pagan y después al fiador dejan bien amarrado pagando la deuda. No se puede vivir así. Tampoco, hermano, no podemos, oiga bien, explotar a las personas que trabajan con nosotros. Si trabaja gente con nosotros, paguémosle lo correcto, paguémosle lo honesto, paguémosle lo justo. Dios lo va a bendecir si le paga sus horas. Dios lo va a bendecir si le ayuda. Páguele su aguinaldo, páguele su indemnización, cancele las cosas que le debe. Es que este es un negocio informal. Pues entonces, hermano, sea un poco más formal y Dios lo va a bendecir más. No venda cosas robadas. No compre cosas robadas. Haga lo posible para que usted y yo podamos tener las manos limpias y que Dios no vea en nuestras manos el producto de las deshonestidades. No se presta, hermana, a acostarse con gente solo porque le dan un dinero, solo porque la mantienen sabiendo que ese hombre es casado. Hermano, no trate de andar comprando chicas, pagándole la universidad, cancelando la universidad, solo porque usted tiene un poquito más de pisto. Eso no lo haga, hermano, eso no es para un cristiano. Esos son deshonestidades. Esas son cosas que no agradan a Dios. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Cuando viene Amós en el mismo capítulo, en el capítulo 3, dice que los va a despojar, los va a dejar sin nada, porque Dios está airado. Porque en el capítulo 3, versículo número 3 y 4, él hace una pregunta. Y la pregunta que hace es la misma con la que yo voy a cerrar mi sermón. Aquí hay personas que dicen que caminan con Dios. Aquí hay personas que dicen que son amigos de Dios.
No se puede ser amigo de Dios si es deshonesto con las personas que nos rodean. No se puede ser amigo de Dios si le roba a la gente. No se puede ser amigo de Dios si no le paga la indemnización a sus empleados. No se puede ser amigo de Dios si usted vende cosas robadas. Pregunta a Dios en el capítulo 3, verso 3. Mire bien, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quiénes son esos dos juntos que andarán unidos? Dios y yo. Pero una cosa, no vengas a decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy bueno en esto. Si vos en tu casa no pagas lo justo a la persona que te limpia la casa, no puedes decir que sos amigo de Dios. Uno es amigo de Dios tratando al prójimo como se trata, con amor, estando unido a Dios. Yo soy poderoso, yo tengo autoridad y tengo la bendición de Él. Cuando yo trato bien a los demás, cuando soy honesto con los demás, cuando cuido el dinero, cuando no lo malgasto, cuando no le robo a la gente, Dios camina conmigo. Usted no se preocupe. Óigame bien, no se preocupe con la crisis mundial, no se preocupe de la crisis de Ucrania, no se preocupe que el pan sube. Claro, nosotros tenemos siempre esa actitud que dice, todo está caro, está bien, pero lo único de lo que se tiene que preocupar es que Dios camine con usted. Y si usted es honesto y si usted es justo, Dios caminará con su pueblo. Pero si su pueblo es deshonesto, si su pueblo es deshonesto e injusto, Dios no caminará con nosotros y seremos enemigos de Dios. No seamos religiosos pensando que tenemos amistad con Dios solo porque venimos los domingos. Eso no es amistad con Dios. Amistad con Dios es tratar bien a la gente y con honestidad a la gente. En la medida que amemos como Jesús amó, Dios caminará con nosotros. La pregunta del profeta es, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no van a caminar, esa es la respuesta. Y Dios no va a caminar con gente deshonesta. Dios va a caminar con gente justa, que aunque poquito tenemos, pero no le hemos robado a nadie. Que aunque poquito tenemos, es lo que yo me gané en el mercado, en la venta. Y esto es lo que Dios me ha mandado. Pero no voy a estafar, no voy a mentir. Que aunque gane poquito, pero no me voy a acostar con una persona por ganar dinero. Que aunque gane lo mínimo, yo no me voy a dejar sobornar, porque voy a perder mi trabajo y me van a meter preso. Que aunque gane poco y aunque tenga poco, tengo la bendición de Dios porque Él camina conmigo. ¿Por qué no construimos un pueblo diferente? Y que la gente se dé cuenta que usted es cristiano, porque usted y yo somos gente honesta. Seamos limpios de manos, seamos justos con los demás, pero sobre todas las cosas, no tratemos mal a los demás. Los judíos se ensoberbecieron y se creyeron la gran cosa y terminaron humillando a los pueblos que estaban alrededor de ellos. No seamos como ellos. ¿Sabe por qué? Porque 30 años después de esta profecía, Samaria cayó en un castigo terrible y Dios destruyó la ciudad y toda la prosperidad fue acabada. ¿Cómo vamos a construir un futuro diferente? Siendo justos, siendo honestos y tratando a las personas humildes con humildad, con amor y con el amor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.